¿Qué hacer para que se te ocurra una idea de negocio? Si estás buscando comenzar un negocio, pero no se te viene una idea clara a la cabeza, no debes preocuparte, porque es algo completamente normal. Si bien es cierto, todo negocio comienza con una idea, la cual llevada a cabo bajo un estricto plan determinado, puede resultar siendo un éxito. Si este es tu caso, en este video queremos ayudarte a que se te ocurra una buena idea de negocio y posteriormente te daremos los pasos para que puedas convertir esa idea en un negocio exitoso. ¿Te interesa? Pero antes, apóyanos dándole like a este video. Con eso nos ayudas a crecer y nos motivas a seguir creando contenido de alto valor para ayudar a emprendedores de todo el mundo. Ahora sí, comencemos. A veces la imaginación nos juega una mala pasada y nos trabamos justo en el momento en el que más necesitamos de una idea, especialmente cuando se trata de querer comenzar un negocio para generar ingresos. Es por eso que a continuación te daremos unas alternativas para que se te venga a la mente una idea de negocio en la que puedas trabajar. Número 1. Hacer una lluvia de ideas. Esto básicamente se trata de tomar una hoja y cuaderno y anotar todas las ideas que se te vayan ocurriendo. Cuando tengas unas cuantas opciones, debes comenzar a descartar. Por ejemplo, si inicialmente tienes 5 ideas de negocio, debes ir colocando cada una en una balanza y ver cuál pesa más que otra. El siguiente paso es descartar las 3 ideas que menos pesen. Lo siguiente es estudiar las 2 ideas restantes y así finalmente elegir una. Número 2. Ver series y documentales de personas que han emprendido. Esto es muy importante, ya que este tipo de contenido fomenta la imaginación en el área empresarial. Puede que con alguna serie o documental se te ocurra una idea de negocio que te agrade y puedas comenzar lo antes posible. Número 3. Apóyate en un foro. Si quieres emprender un negocio y no sabes cuál se puede adaptar a ti, puedes plantear tu situación en un foro en línea, con personas que sepan de la temática y que te puedan ayudar a descubrir el negocio que más atractivo te resulte. Estas son las 3 opciones que te ayudarán a finiquitar una idea de negocio. Y bien, ahora te estarás preguntando, si ya tengo la idea, ¿qué debo hacer? La respuesta está en el plan paso a paso que te vamos a compartir para que puedas transformar esa idea que ya tienes definida en un negocio exitoso. Número 1. Haz una propuesta de valor sobre papel. También se le conoce como oferta de valor, y básicamente se trata de convertir la idea en un producto o servicio teórico. Para lograrlo, debe cumplir los siguientes requisitos. Dirigirse a uno o varios sectores del mercado definidos. Indicar las necesidades que le puede atender al público o los problemas que le resolverá. Especificar la forma en la que podrá resolver esos problemas o atender a esas necesidades. Detallar cuál es el valor que le proporciona a los posibles clientes y lo que lo diferencia de la competencia. Número 2. Hacer un estudio de factibilidad. Luego de haber definido el producto y el problema o necesidad que atiende, es necesario que la propuesta de valor se convierta en un negocio con potencial para que pueda ser exitoso. En este paso, lo importante es que se pueda determinar y verificar la factibilidad operativa, financiera y técnica del posible negocio. Lo importante es que para realizar este paso no se invierta tanto tiempo ni recursos, ya que el objetivo final es que se pueda estimar si se tienen los recursos que se requieren o la forma de adquirirlos para poder materializar el negocio, y si en caso de hacerlo la inversión o búsqueda de los recursos está bien justificada. Número 3. Diseña un producto viable. Consiste en desarrollar la versión más rápida y sencilla del producto o servicio teórico.
con la intención de que se vuelva tangible. Esta metodología permite verificar si los recursos con los que se cuentan son los necesarios para ofrecer la versión más óptima del producto. La versión mínima viable del producto debe poderse tocar e incluso usar para que se pueda determinar si cumple con los mínimos requisitos, características o atributos que pueden hacer que el producto se diferencie de la competencia, además de agregarle valor al público objetivo. Número 4. Realiza un plan estratégico de negocio. Se trata de elaborar un plan que permita poner en marcha el producto dentro del sector determinado del mercado que se ha especificado. Es decir, ofrecerlo al segmento de público objetivo que se ha planteado. Una vez que la visión del negocio se haya convertido en una acción tangible, se debe trabajar en el funcionamiento y posicionamiento de la empresa dentro del mercado. Varias de las cosas que se incluyen dentro de un plan estratégico de negocios son las políticas de venta y distribución, las políticas de promoción y publicidad, un plan de precios, descripción del producto o servicio, plan de indicadores y protección financiera, análisis del mercado, resumen ejecutivo, descripción de la empresa y definición del equipo de organización y gestión. Sin embargo, en este plan estratégico deben incluirse también otros elementos que indican el camino a seguir para que la idea de negocio se convierta en un éxito. Estos elementos son los objetivos, el análisis estratégico, el plan de acción para lograr los objetivos planteados, el análisis interno de la empresa y finalmente las políticas de control, análisis, evaluación, seguimiento y optimización del plan estratégico. Número 5. Registrar tu negocio y hacer los trámites de licencias o permisos. Esto solo aplica para algunos tipos de negocios. Es importante registrar legalmente la empresa para evitar problemas legales. Con un registro legal vas a tener muchas ventajas, como acceso a créditos y otros productos financieros similares, ya que serás una empresa que da empleo y que paga impuestos al país. Número 6. Posicionar tu marca dentro del mercado con ayuda de un plan publicitario. Esto es lo que sigue para comenzar a facturar y que tu producto o servicio comience a ganar prestigio dentro del mercado. Lo primero es realizar un plan estratégico de presentación de producto o servicio mediante las redes sociales o publicidad física, con el objetivo de comenzar a grabarse en la mente de los posibles consumidores. Lo siguiente es ganarse el reconocimiento y la admiración de los clientes gracias a la buena calidad de tu producto o servicio. A esto se le sumaría la mejor publicidad que existe en el mundo, el boca a boca. Y, por último, un plan de fidelización, con ofertas, descuentos y promociones que inciten a que tu cliente habitual se convierta en un cliente frecuente y se case con tu producto o servicio. Con estos pasos, podrás ir incrementando poco a poco tu cartera de clientes, hasta llevar a tu empresa o negocio a lo más alto. En este punto, el buen manejo de las redes sociales es fundamental para lograr un mayor alcance de la marca. Estos son los pasos que debes seguir para que la idea de negocio que tengas en mente se convierta en realidad. Iniciar un negocio no es nada fácil. Es apenas el principio de un gran esfuerzo que se debe hacer. Pero con constancia y disciplina se pueden ir logrando los objetivos. Deseamos que la idea de negocio que tienes pronto pueda estar generándote ingresos. Emprender es un arte y tú eres un artista, así que ve y cómete al mundo. Si te gustó este video, déjanos la mano arriba. Compártelo con tus amigos con los que te gustaría iniciar un negocio. Suscríbete a nuestro canal para que veas el contenido de alto impacto que subimos frecuentemente sobre desarrollo personal y financiero. ¡Hasta la próxima, emprendedor!